Imagina un lugar tan antiguo que ni los libros de historia se atreven a mencionarlo. Un lugar escondido bajo kilómetros de arena ardiente. Un misterio sellado por civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro. Hoy estás a punto de entrar en una historia donde la verdad supera cualquier leyenda. Aquí, bajo el desierto más implacable del planeta, yace una ciudad que jamás debió ser descubierta. Una ciudad que guarda un poder que podría cambiarlo todo, o destruirlo todo. Bienvenido a la ciudad perdida, bajo el desierto. Una historia donde cada grano de arena oculta un secreto, y cada sombra podría ser la última que veas. El sol caía a plomo sobre el desierto de Al-Sahir, un territorio tan vasto y silencioso que incluso el viento parecía perderse antes de llegar a su destino. Para la arqueóloga Dalia Herrera, este desierto era más que un paisaje vacío, era un rompecabezas esperando ser resuelto. Desde niña había escuchado rumores sobre una ciudad perdida, enterrada bajo las dunas, una civilización anterior a todo registro humano. Un mito, al menos, eso creían todos. Pero esa mañana, mientras inspeccionaba una zona donde el satélite había detectado anomalías geométricas, algo cambió para siempre. Dalia encontró una losa de piedra parcialmente expuesta. No debía estar allí. El desierto estaba compuesto de arena, roca y rocianara, pero nunca una losa perfectamente tallada. La losa tenía símbolos que ningún idioma moderno, antiguo o muerto podía explicar. Eran figuras orgánicas, casi vivas, como si hubieran sido escritas por alguien que conocía tanto el cielo como la tierra. Junto a la losa, encontró un cilindro metálico, sellado herméticamente, que parecía completamente fuera de lugar y fuera de era. Cuando lo abrió, dentro halló un pergamino protegido por un cristal fino como el aire. El mensaje decía: no excaves, no busques, debajo duerme aquello que no debe despertar. Pero al final del mensaje, casi oculto, había un mapa que marcaba la ubicación exacta de la supuesta ciudad perdida. Dalia sabía que aquel mensaje era tanto una advertencia como una invitación, y ella no había dedicado su vida a huir de los misterios, sino a perseguirlos. El desierto no era un enemigo, era una puerta. Esa misma noche, bajo un cielo lleno de estrellas inmóviles, tomó la decisión que cambiaría su destino. Seguir el mapa. No sabía que alguien la observaba desde la distancia. No sabía que no era la única interesada en la ciudad perdida. No sabía que el desierto había estado esperando. Durante siglos, Dalia no podía ir sola. Sabía lo que enfrentaban: dunas letales, tormentas repentinas, temperaturas extremas y quizá algo peor oculto bajo la arena. Para esta misión necesitaba un equipo capaz de sobrevivir incluso al desierto más hostil. Primero reclutó al geólogo Rami Awad, un experto en estructuras subterráneas. Nadie conocía mejor que él cómo se movía, respiraba y cambiaba el desierto. Cuando vio el mapa, su expresión pasó de curiosidad a preocupación. Dalia, estas formaciones no deberían existir, por eso tenemos que ir, respondió ella con firmeza. O por eso deberíamos dejarlo enterrado, pero finalmente aceptó. Luego se unió León Navarro, especialista en cartografía digital y tecnología de rastreo. Tenía un pasado misterioso y habilidades que nunca explicaba. Cuando vio el cilindro metálico, murmuró una sola frase: esto no es humano, al menos no de la época conocida. El último integrante fue Nadia Khan, experta en lenguas antiguas. Había traducido manuscritos sumerios, tablillas fenicias y códigos que ningún otro académico entendía. Al ver los símbolos de la losa, sonrió. Esto no es solo antiguo, es anterior a todo lo que llamamos historia. El equipo partió al amanecer. 3 jeeps avanzaban por la arena, como barcos en un mar infinito. El viento soplaba con una fuerza extraña, casi direccional, como si señalara el camino o intentara detenerlos. Después de varias horas, llegaron a la marca indicada en el mapa Anum, zona aparentemente vacía, pero el vacío engañaba. Cuando Rami colocó sensores de vibración en el suelo, su rostro se tensó. Hay una estructura
enorme, justo debajo, más grande que cualquier templo conocido. Dalia respiró profundamente. La ciudad perdida era real, pero cuando comenzaron a montar el campamento, León encontró algo perturbador en huellas recientes. No eran de animales, no eran de ellos. No somos los primeros en llegar, advirtió. Y de nuevo, el desierto habló, con un silencio inquietante. Al amanecer, comenzaron la excavación. Según los sensores, la entrada estaba a unos 10 metros bajo la arena, protegida por capas de roca, que no debían estar allí, según la geología natural del desierto. Era como si alguien hubiera ocultado la ciudad deliberadamente. Raimi utilizó un escáner de ondas penetrantes para trazar la estructura. La imagen en la pantalla era clara. Un pasadizo descendente, perfectamente alineado con los puntos cardinales. Antiguas civilizaciones como los egipcios hacían eso, pero esta construcción antecedía incluso a ellos. Tras varias horas de trabajo, la arena finalmente cedió, revelando un arco monumental. La piedra era negra, pulida, casi metálica. En la parte superior había una inscripción. Nadia se acercó, fascinada. Es un idioma compuesto, una mezcla de símbolos que no deberían coexistir en una sola cultura. Los símbolos parecían advertencias, pero su traducción literal era inquietante. Aquí termina la superficie. Aquí comienza la verdad. Aun cuando el equipo intentó abrir la entrada, la piedra no se movió. Era como si estuviera sellada desde adentro. Entonces, León notó un círculo tallado en la base del arco, con un hueco en forma de cilindro. El mismo cilindro metálico que Dalia había encontrado. No puede ser coincidencia, susurró ella. Insertó el cilindro. Mientras giraba, la entrada vibró, emitiendo un sonido grave que resonó en el aire y en los huesos. La puerta se abrió lentamente, como si despertara después de un sueño milenario. Detrás de ella, un pasaje oscuro descendía hacia la profundidad. El aire que salió era frío, demasiado frío para un lugar que había estado bajo un sol despiadado durante siglos. Esto no es natural, murmuró. Ramin Dalia encendió su linterna. No estamos aquí para retroceder. Y entraron, sin saber que alguien más estaba dentro. El interior era inmenso. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían cambiar con la luz de las linternas. Nadia se acercó, tratando de descifrar. Esto no es escritura estática, es una secuencia, como si contara una historia conforme avanzamos. Las imágenes mostraban seres humanos, pero no como los conocemos. Eran altos, estilizados, con tecnología que no encajaba en ninguna, era registrada. Parecían controlar la energía, la luz, incluso el clima. Una civilización avanzada, perdida en el tiempo, susurró Nadia. Más adelante, encontraron un cruce de pasadizos. León colocó sensores y notó algo aterrador. Hay movimiento en el pasillo izquierdo, en algo grande, y no somos nosotros. De pronto, las luces parpadearon. Un rugido profundo resonó desde la oscuridad. El sonido no era animal, era algo más, como un mecanismo vivo. Yomi quiso retroceder, pero Dalia lo detuvo. Si hay algo aquí abajo, es parte del secreto que buscamos. Siguieron por el pasadizo derecho, donde encontraron una cámara circular. En el centro había un pedestal con un cristal luminoso, suspendido en el aire sin ningún soporte visible. Antigravedad, murmuró León en Nadia. Examinó inscripciones en el pedestal. Dice que esto es el corazón de la ciudad, una fuente de energía infinita. Pero antes de que pudieran analizarlo más, escucharon pasos, tan rápidos, tan precisos. No era un animal, no era un mecanismo, era un grupo de personas. A una voz resonó desde la entrada de la cámara. Era cuestión de tiempo que ustedes llegaran. El equipo se giró, alarmado. Frente a ellos había 3 hombres armados y una mujer de traje negro, con ojos fríos, como la noche. Soy la directora, Kara Mitchell, de la agencia Cronos. La ciudad perdida es propiedad del Estado. Y solo han hecho el trabajo difícil. La tensión llenó el aire, y el desierto había dejado de ser su único enemigo.
Kara Mitchell avanzó lentamente hacia el cristal suspendido. Con una seguridad perturbadora, sus agentes mantuvieron sus rifles apuntados al equipo de Dahlia, que no tenía más opción que levantar las manos. Años buscando esta ciudad, dijo Kara. ¿Y ustedes llegan aquí de casualidad? ¿Tan increíble? Dahlia no se dejó intimidar. No fue casualidad. Alguien dejó un mensaje para que lo encontráramos. Ankara sonrió. Lo sé, Ann, y por eso están aquí. El mensaje fue una prueba. La ciudad selecciona quién puede abrirla. Ustedes pasaron la prueba en felicitaciones. Sus palabras fueron tan frías como el aire dentro de la cámara. La agencia Cronos estudia civilizaciones antiguas que lograron tecnologías adelantadas a su tiempo, continuó. Esta ciudad es la más importante de todas. Su energía redefine la historia humana. Raimi intervino. Esa energía puede ser inestable, quizá peligrosa. Todo poder lo es, respondió Kara sin mirarlo, mientras hablaba. Uno de sus agentes intentó retirar el cristal del pedestal. En cuanto lo tocó, un pulso de luz lo lanzó contra la pared. Quedó inconsciente. El cristal zumbó, como si despertara. Nadie retrocedió de inmediato. No se puede mover. Según la inscripción, está conectado a toda la estructura. Si luego ronquen, la ciudad colapsará. Entonces tendremos que apagarlo primero, dijo Kara. León la miró horrorizado. ¿Apagarlo? No sabe lo que hace. Pero Kara había venido preparada. Sacó un dispositivo metálico y lo colocó cerca del cristal. El aparato emitió una vibración que hizo temblar toda la cámara. Las paredes comenzaron a agrietarse. El sonido del mecanismo desconocido volvió a escucharse desde los pasillos, más fuerte que antes. «Lo despertaste», gritó. Nadie Ankara ignoró la advertencia. «Este poder será nuestro». De pronto, la puerta de la cámara se cerró con un estruendo. Los candados de piedra bajaron desde el techo, sellándolos a todos dentro. El cristal cambió de color. Algo estaba activándose, o mejor dicho, el temblor aumentó, sacudiendo polvo de las paredes y haciendo vibrar el suelo como si algo gigantesco se moviera debajo. Dahlia corrió hacia el pedestal y trató de entender qué estaba ocurriendo. La energía del cristal está aumentando. No es una máquina común, es parte de un sistema vivo. León revisó sus sensores frenéticamente. Hay una estructura móvil aproximándose desde el nivel inferior, y es enorme en cara. Ordenó a sus agentes preparar armas, pero nadie la detuvo. No pueden disparar. Muchas de estas estructuras responden como organismos. Si sienten agresión, reaccionarán de la misma manera. Era tarde. El piso de la cámara se abrió parcialmente, dejando ver una masa metálica que subía desde las profundidades. Era una mezcla de mecanismo y criatura, formado por placas que parecían huesos metálicos y luz líquida, que fluía como sangre. Raimi quedó paralizado. No es un guardián, es un centinela de energía. Su función es proteger la ciudad. El centinela emergió completamente y lanzó un rugido que no era animal, sino un sonido vibrante que hacía eco en los huesos de todos. Uno de los agentes disparó por reflejo. El proyectil rebotó en la superficie del centinela y se desintegró. El centinela respondió con un rayo energético que derribó a 2 agentes. Al instante Ankara gritó, «¡Cúbranse!», pero no había dónde cubrirse. Dahlia vio que el centinela no atacaba al equipo, sino al dispositivo que Kara había activado. Está intentando proteger la energía del corazón de la ciudad. Si apagamos el dispositivo, tal vez deje de atacarnos. León corrió hacia el aparato vibratorio mientras el centinela se movía como un torbellino metálico. Cada paso hacía temblar la cámara. Con un salto desesperado, León desconectó el dispositivo. El zumbido del cristal se estabilizó. El centinela se detuvo. Sus luces internas cambiaron del rojo al azul. Entonces, sorprendentemente, dio un paso atrás, como si reconociera que ya no era necesario combatir. Pero justo cuando parecía que la situación se calmaba, Kara tomó su arma y apuntó directamente al cristal. No vine hasta aquí para irme con las manos vacías. La ciudad volvió a temblar, y esta vez el centinela no esperaría. Cuando Kara disparó,
El rayo atravesó el cristal. Una fractura luminosa se extendió por su superficie como un relámpago atrapado. Dalia gritó: «¡Detente! Esa energía mantiene toda la estructura estable». Pero era demasiado tarde. El corazón de la ciudad comenzó a emitir pulsos inestables. Las paredes vibraron como si la ciudad entera respirara con dificultad. El centinela emitió un rugido de alerta, un sonido grave que indicaba peligro inminente. Rami consultó sus instrumentos. El nivel de energía está aumentando demasiado rápido. Esta ciudad está diseñada para contenerla. Pero si el corazón cae, todo se derrumbará. Kara retrocedió cuando el suelo comenzó a partirse. Sus agentes, ya reducidos por el ataque anterior, buscaron una salida, pero la cámara estaba completamente sellada. El centinela se desplazó hacia el cristal, intentando contener la energía con sus placas metálicas, pero la fuerza era demasiado intensa. Una explosión de luz lo lanzó contra una pared, dañándolo gravemente. León señaló una grieta en el techo. La entrada está cediendo. Si no salimos ahora, quedaremos enterrados para siempre. Andalia observó al centinela, que emitía un brillo tenue, casi moribundo. No era solo una máquina, era parte de la ciudad, parte de la historia que habían venido a descubrir. Y ahora se estaba apagando. No podemos dejarlo así, dijo Dalia. Tiene que haber un sistema de emergencia, un mecanismo para estabilizar el corazón. Nadia buscó a su alrededor y encontró un panel oculto en la pared con inscripciones. Está encriptado, pero puedo leer que activa una función llamada retorno. ¿Retorno a qué?, preguntó Raimi. No lo sé, pero parece ser una restauración de energía. El suelo comenzó a abrirse aún más. La mitad de la cámara se desplomó, formando un abismo oscuro. León gritó: «Dalia, no tenemos tiempo». Ella tomó una decisión. «Nadia, actívalo». Kara intentó detenerlas, pero la vibración del suelo la derribó. Nadia presionó la secuencia. El panel se iluminó. El corazón se envolvió en una luz blanca cegadora en la ciudad. Despertó. La luz del corazón envolvió a todos, en la cámara, pero no como una explosión destructiva. Era una luz suave, vibrante, como si la ciudad estuviera reiniciándose. El centinela comenzó a repararse a sí mismo, sus placas metálicas recolocándose lentamente. Nadie observaba. Asombrada, este no es un simple mecanismo, es un sistema autorregenerativo en una tecnología viva. En el pedestal se abrió, revelando un segundo compartimento que antes estaba oculto. Dentro había un disco de cristal con símbolos que parecían flotar en su interior. Dalia lo tomó con cuidado. Esto es la verdadera clave de la ciudad. Las paredes comenzaron a proyectar imágenes. No eran dibujos, sino recuerdos de la civilización perdida. Mostraban una sociedad pacífica, avanzada, capaz de manipular energía pura, una ciudad alimentada por el corazón cristalino que habían encontrado. Nadia interpretó las secuencias. Eren Lamados, los hijos de la luz, usaban esta energía para sanar, crear, construir, jamás para la guerra. Las imágenes cambiaron. Ahora mostraban un cataclismo, una tormenta oscura, una energía descontrolada, la ciudad sumergiéndose bajo la arena por decisión propia. La ciudad se escondió para no destruir el mundo cuando su energía se volvió inestable, explicó Nadia. Se sellaron bajo tierra hasta que su tecnología pudiera reiniciarse en Raimi, añadió, y por eso dejaron un mensaje, para que nadie los despertara antes de tiempo. Kara observó todo, confundida y furiosa. Entonces, esta ciudad no es una Armandalia, negó con la cabeza. No, es un refugio, un legado en centinela, completamente reparado. Se acercó a Dalia, inclinó su estructura metálica como si la reconociera. Nadia tradujo las luces que emitía. Dice que ahora tú eres la guardiana del corazón, que la ciudad te reconoce como heredera de su conocimiento. Dalia no sabía qué decir, pero no tenían tiempo. Las imágenes mostraron algo alarmante. La energía exterior del mundo moderno estaba interfiriendo con la ciudad. Si no reubicamos el corazón, explicó Nadia, la ciudad volverá a colapsar. Debemos llevarlo a la superficie. Allí podrá sincronizarse con el mundo actual. Kara dio un paso adelante. Entonces,
nos vamos. Y ese cristal viene con nosotros. Pero el centinela bloqueó su camino, con decisión. El pasadizo principal temblaba, mientras la ciudad subterránea intentaba estabilizarse. El centinela iluminó el camino, guiando al equipo a través de túneles que no habían visto antes. Sus pasos eran firmes, casi protectores, pero Kara no se rendía. Ese cristal pertenece a la humanidad, no a un puñado de arqueólogos, dijo mientras apuntaba su arma hacia Dalia. El centinela reaccionó de inmediato, colocándose frente a ella. Kara bajó el arma, sabiendo que no podía enfrentarse a esa tecnología. A medida que avanzaban, las paredes mostraban nuevas imágenes en fragmentos del pasado y advertencias del futuro. La energía del corazón debía ser usada con sabiduría, o el mundo sufriría el mismo destino que la ciudad. Llegaron a una gran sala central, justo bajo la superficie. El techo era una cúpula transparente, que mostraba la arena moviéndose arriba, como un océano dorado. El mecanismo para ascender era un elevador antiguo, impulsado por energía del corazón. Nadia colocó el disco de cristal en el panel. La plataforma comenzó a elevarse lentamente, pero la ciudad no los dejaría ir sin una última prueba. Los pasillos detrás de ellos comenzaron a colapsar. La estructura entera temblaba. El centinela sostuvo la plataforma con su propia energía, sacrificando parte de su sistema para mantenerlos a salvo. Dalia gritó: «No, no puedes quedarte». El centinela emitió un sonido suave. Nadie interpretó. Dice que su propósito termina aquí. Su misión era proteger el corazón. Y a Tien, la plataforma se elevó mientras el centinela desaparecía bajo toneladas de roca. Cuando finalmente emergieron a la superficie, el sol los cegó. La arena comenzaba a hundirse, enterrando nuevamente la entrada de la ciudad. An-Remi cayó de rodillas, exhausto. Se está cerrando para siempre. Kara, aún frustrada pero consciente de la verdad, dijo: «Ese cristal, ¿qué harán con él?» Dalia lo sostuvo con firmeza. El corazón brilló en sus manos, respondiendo a su energía. Lo que los antiguos hicieron, protegerlo. La ciudad desapareció bajo la arena, pero su legado había encontrado nuevos guardianes. Dalia, Nadia, León y Remi regresaron a la civilización con el corazón bien protegido. Ningún gobierno, ninguna agencia podía saber que lo tenían. Kara Micho desapareció poco después, sin dejar rastro ni informe. Dalia sabía que regresaría. Lo que habían descubierto no era algo que el mundo ignoraría por mucho tiempo. El corazón se comportaba de manera extraña en la superficie. Emitía pulsos que parecían respirar, como si analizara el entorno. Cada noche brillaba más, sincronizándose con la energía del planeta. Nadia comenzó a documentar todo, traduciendo las memorias de los hijos de la luz contenidas dentro del cristal. Descubrió que la ciudad había sido solo una de muchas. Había otras, perdidas en montañas, selvas y océanos. «Esto es un mapa», explicó. «Una red de ciudades conectadas por energía. Un conocimiento perdido que puede cambiar nuestro futuro». León instaló sistemas de protección alrededor del corazón. Cada vez que un dispositivo moderno se acercaba demasiado, el cristal respondía con un destello suave, como si recordara tiempos antiguos en los que había coexistido con tecnologías aún más avanzadas. An-Remi estudiaba la resonancia energética y descubrió algo sorprendente. El corazón puede estabilizar zonas geológicas inestables. Esto podría evitar terremotos, erupciones y desastres naturales. Dalia escuchaba todo, pero sabía que el poder debía ser usado con sabiduría. El mundo no estaba preparado para esta tecnología. Una noche, mientras observaba el corazón brillar, escuchó una voz. No en el aire, sino en su mente. Guardiana, el tiempo de despertar se acerca. El cristal proyectó una imagen a una ciudad diferente, oculta bajo el mar. La segunda ciudad perdida. Dalia entendió la magnitud del legado que tenían entre sus manos. No era él. Finalan era el comienzo. Con determinación, reunió a su equipo. Tenemos un nuevo destino. Los hijos de la luz dejaron un mapa y vamos a seguirlo. Nadia sonrió. Entonces, esta historia apenas empieza.
Dalia sostuvo el corazón, que brilló intensamente como si aprobara su decisión. El desierto guardó silencio, y en algún lugar bajo la arena de una antigua ciudad, dormía nuevamente, esperando que algún día, en un futuro distante, alguien volviera a escuchar su llamado.